Bueno, entonces vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Mira, muchos institutos donde se estudia la palabra, donde se estudia la Biblia, mucha teología. Los que estudian teología, como yo no estudio teología, o sea, yo no salí de ningún seminario, ni estudié ningún doctorado ni maestría en ese tipo de cosas. Aunque por otro lado, lo que tiene que ver con la palabra, con la Biblia, yo estoy respaldado por las cosas que he aprendido de la palabra y por las cosas que he aprendido en mi congregación. Entonces nuestra congregación, creo que ya te lo comenté, es una congregación donde hay muchísimo conocimiento. Y haz de cuenta que yo puedo interpretar la escritura, y en nuestra congregación hay muchos jóvenes que tienen mucho conocimiento de las escrituras. Entonces mira, de hecho aquí en México, en este país de México, y aquí especialmente en el estado de Sonora, hay muchísimo conocimiento. Es el estado más bendecido de todo el planeta Tierra en cuanto al conocimiento y entender lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Ya está profetizado que el conocimiento de Dios aumentaría. Hace más o menos unos 10 años, el país que tenía más conocimiento de la palabra de Dios, de la escritura de la Biblia, era Estados Unidos, pero ahora, en este tiempo, es el país de México. Te lo digo porque quizás no sepa, pero necesitas saber esto. De hecho, como dijo Jesús, mira, tú vas a saber, conforme a lo que vas aprendiendo, vas a saber si esta doctrina es de Dios o si no es de Dios. Jesús les dijo a la gente, y él lo dijo así, sin dudar, pues, o sea, Jesús lo dijo sin titubear, y dijo, esta doctrina, tú vas a saber si es de Dios o de los hombres. Dijo, o sea, se va a saber, pues, conforme tú vas viendo que está escrito en la palabra de Dios, tú vas a tener que meditar la palabra y decir, ¿es de Dios o es de los hombres? Entonces tú vas a ver que la palabra de Dios respalda todo esto. Entonces mira, vamos a Colosenses antes de que avance más el tiempo, porque mira, otra de las cositas que en nuestra congregación es que se dan casi versículo tras versículo. Haz de cuenta que te dan muchos versículos, y hay mucho conocimiento. No te dan 3 versículos y ya, o sea, te pueden dar hasta 20 o más de 20 en una sola enseñanza. Y las enseñanzas son de 2 horas, no son de media hora. Y son enseñanzas, no son predicación. Entonces mira, así estoy impuesto yo, por eso te doy versículo tras versículo, casi, ¿no? Entonces mira, vamos a Colosenses. De una vez vamos al versículo, porque eso es estar estudiando. Tienes que aprender lo que está escrito en la palabra. Porque si no, aquí te pudiera contar muchas cosas yo, o seguir hablando, porque hay muchísimo de qué hablar. Pero vamos al versículo. Mira la interpretación que se ha dado en Colosenses 2. Por cierto, todavía no llego yo. Colosenses 2, ahí estoy ya. Colosenses 2.14. Bueno, desde el 15. Colosenses 2.15, porque este versículo es el que se ha interpretado para decir o para enseñar y que Jesús, o sea, que enseñar que Jesús triunfó en la cruz, triunfó sobre los demonios, sobre las potestades en la cruz. De hecho, tú si tienes la Biblia, Reina y Valera 1960, estoy seguro que tú crees eso, así como te lo dije. Si tú tienes la Biblia Reina y Valera 1960, tú crees. Mira, ves qué fácil, yo hace eso, no necesito que me digan. Tú crees y estás seguro prácticamente que Jesús triunfó en la cruz. ¿Por qué? Porque la versión, la Reina y Valera 1960 dice de esa manera. Pero hay muchas versiones de Biblia Reina y Valera que no dicen de esa manera, no dicen cruz tampoco, va a empezar. Y hay muchísimas otras Biblias que tampoco dicen cruz. Entonces el asunto radica aquí, o está en esta área, que desde que viendo la Biblia Reina y Valera 1960, muchos eruditos y estudiosos de la palabra han asumido, y nosotros antes habíamos asumido, es decir, que habíamos creído o pensado que Jesús triunfó en la cruz. ¿Por qué? Porque lo dice la Reina y Valera 1960. Pero hay otras Biblias, otras Reina y Valeras que no dicen. Creo que ni la Reina y Valera 2000 lo dice. No dice cruz, no dice que triunfó sobre ellos en la cruz, solamente dice triunfó sobre ellos, así, sin cruz. ¿Por qué? Porque en esa palabra cruz fue un añadido de Reina y Valera, pero de la versión 1960. Es decir que antes, con esto te quiero decir que antes no venía la palabra cruz en los escritos. Por eso te mencioné, creo yo haberte mencionado, que creo que recuerdo, que hay muchas traducciones de Biblia. Hay muchos tipos de traducción. Por ejemplo, aquí, mira, aquí tengo
un tipo de traducción que es Reina Valera 1960, tengo la 1909, tengo la nueva versión internacional, tengo versiones católicas, o sea, traducciones. La Dios habla hoy es una muy buena traducción de Biblia, la Biblia latinoamericana 1995. ¿Por qué te hablo tanto de Biblia y que Biblia? O sea que, fíjate que cuando estudias la palabra, una de las formas para estudiar, o uno de los métodos para estudiar la Biblia, es utilizar diferentes versiones de Biblia, ya que en alguna Biblia pudieran haberse equivocado o haber añadido un punto, una sola palabra que añadieran, ya cambia todo el sentido de lo que está escrito. Y esto pasa porque, mira, muchas veces no es culpa del que tradujo la escritura al español. Muchas veces también cuando allá en el tiempo pasado, en otro tiempo, cuando se escribían los manuscritos originales, para preservarse la escritura tenían que volver a reescribirlo, como quien dice, sacarle muchas copias. En ese tiempo le puedes sacar copias en una copiadora, pero en aquel tiempo tenían que volverlo a reescribir y a reescribir y a reescribir, y había ciertos estudiosos que añadían ahí algo, una palabra. Incluso está tan grueso esto que quizás algunos no sabían, pero incluso llegaron a añadir un versículo completo en algunas versiones, que después veremos esos puntos. Entonces eso es estudiar a fondo, y es un método para estudiar las escrituras, o sea, analizar diferentes tipos de traducción de la Biblia para entender mejor. Mira, entonces estamos en Colosenses 2 porque hay mucho que ver y vamos a ir aprendiendo esto. Te voy a leer cómo dice Reina Valera 1960. Dice, en Colosenses 2.15 estamos. Dice, y despojando a los principados, hasta son los espíritus, ¿no? Los espíritus de parte del diablo son estos principados que dice aquí. Y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió, dice, públicamente. Después, mira, aquí viene el meollo del asunto, el punto crucial. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz, dice. Triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, por esta última frase dice, triunfando sobre ellos, ¿en dónde dice? En la cruz. Entonces, a causa de eso se ha pensado, o sea, se ha creído que Jesús triunfó sobre ellos, ¿en dónde? Pues en la cruz, te digas, en la cruz. Entonces, si tú tienes más tipos de traducción de la Biblia, vas a poder comprobar esto. Es necesario que tengas para que cuando estudies, compruebes. Después, más adelante te vas haciendo a esta idea. Porque de hecho yo cuando usaba Reina Valera 1960 solamente utilizaba esa. Antes de eso utilizaba una de los testigos de Jehová. Y como que me daba cosa cambiar o sea, me sentía raro cambiar de una Biblia a otra, pues. Porque ya con unas 2-3 palabritas que cambiaran ya decía, ay, o sea, me asustaba, me sacaba de mi modo de pensar. Pero ahora estoy bien impuesto, muy impuesto. O sea, no hay diferencia si en una Biblia dice encontrar y en otra Biblia dice hallar, ya que el verbo es el mismo, ¿no? Pero uno, a veces cuando no sabe, ¿no? O cuando no sabe sinónimos o ciertas cosas, pues dice, pues aquí dice que en 1 Pedro 2.22 dice, hablando de Jesús, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y en otra Biblia dice, ni se encontró engaño o mentira en su boca, ¿ves? O sea, también cambian engaño por mentira, que es un sinónimo. Entonces, mira, aquí Reina Valera 1960 cometió el pequeñísimo error de poner la palabra cruz en Colosenses 2.15. Al final del versículo dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero te voy a comparar esta Biblia con otras Biblias. De hecho, con otras versiones de Reina Valera. Para demostrarte que no ganó la cruz, solamente dice ganó, o sea, triunfó sobre ellos. Pero para empezar me voy primero a las versiones de Reina y Valera para que veas. Voy a buscarte primero las Reinas y Valeras y después se va a dar otros tipos de versiones, así muy buenas como la Dios habla hoy. Mira, vamos a empezar con las Reina y Valera. Entonces la Reina y Valera 1960 es la que dice, la que viene la palabra cruz. La Reina y Valera 1865 no viene la palabra cruz. Solamente dice al final, triunfando sobre ellos, en ella dice. Así dice. Por ejemplo, la Reina y Valera 2000 dice,
dice triunfando de ellos en él, o sea, en Jesús, pues Jesús triunfó, o sea, Jesucristo en él mismo triunfó sobre ellos, a eso se refiere. Reina Valera 1995 sí trae la palabra cruz, y la Reina Valera 1989 trae la palabra cruz. Pero a ver, ¿esta cuál es? Reina Valera, ¿qué es? Déjame ver cuál versión es esta. Esta es la Reina Valera Gómez. No trae la palabra cruz. Dice triunfando sobre ellos en sí mismo, o sea, dando a entender por medio de sí mismo. O sea, Jesús triunfó sobre ellos por medio de sí mismo, de él mismo, pues. Triunfó sobre ellos por medio de él mismo. ¿Qué otra Reina Valera hay aquí? Creo que son todas, a ver. Déjame ver si me falta alguna. La Reina Valera 1909. Dice al final del versículo, dice triunfando de ellos en sí mismo, o sea, por medio de Jesús, o sea, por medio de él. Entonces no viene, viste, no viene la palabra cruz. La versión que... Esta versión es creo que es la de los testigos de Jehová. O sea, creo que es la versión del Nuevo Mundo. Mira, la versión de los testigos de Jehová tampoco trae la palabra cruz. A ver, ¿qué otra? Ahora te voy a dar las otras. Mira, la Biblia al día no trae la palabra cruz. La Biblia latinoamericana, esa sí trae la palabra cruz. La Biblia en lenguaje sencillo no trae la palabra cruz. Ya se me fueron más de 10 minutos aquí, no, pero todo bien. La Biblia Dios habla hoy no trae la palabra cruz. La Biblia, ¿qué Biblia es esta? Bueno, vamos a seguir las demás porque no quiero que me vaya el tiempo. La Biblia de las Américas no trae la palabra cruz. La nueva, ¿qué es nueva esta? NB. La NBI, la nueva versión internacional, no trae la palabra cruz. La versión moderna no trae la palabra cruz. Creo que con eso es suficiente. La Biblia de Jerusalén no trae la palabra cruz. Y esta nueva versión, es nueva. Palabra de Dios para todos tampoco trae la palabra cruz. Bueno, con eso, mira, entonces vamos a seguir aprendiendo aquí, vamos a seguir leyendo Colosenses para seguir entrando en esta idea.